Ricardo Cortés Alcalá ha estado en la mesa de Despierta en varias ocasiones durante esta pandemia. Es el director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, evidentemente, y está esta mañana en la línea de Despierta. Se lo agradecemos mucho. Doctor Cortés, ¿cómo le va? Muy buenos días. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes. Bien, doctor, pues creo que con un sentimiento de un poco de confusión, como muchos mexicanos, por ver esta curva llegando a sus días de más contagios, a sus días de más fallecimientos, como sucedió ayer, y por otra parte, hablando y planeando la reapertura, que evidentemente es algo que tiene que suceder y algo que se tiene que planear, pero que genera mucha confusión. No sé si ustedes como autoridad sanitaria lo tienen detectado. Sí, Daniel, definitivamente hemos detectado que con la comunicación que hemos hecho de cómo la sociedad ha logrado impactar en la disminución de los contagios y en que debemos de planear el regreso o más bien la transición a una nueva normalidad, se ha visto que la gente ha relajado las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y lo cual no es correcto. Doctor, buenos días. En ese dato de ayer, terrible dato de número de fallecimientos por COVID-19 y de nuevos contagios, ¿hay la posibilidad de que haya una cifra negra o son todos los casos que habría en el país? Sobre fallecimientos, mire, sobre casos confirmados y sospechosos que tenemos nosotros registrados en el sistema de vigilancia epidemiológica, definitivamente hay muchos más casos que los que se registran. Nosotros llevamos un análisis de vigilancia centinela, es en un número específico y reducido de las unidades de salud de todo el país. Sobre casos graves y defunciones, la instrucción que se da a todos los estados, a todos los gobiernos estatales, es que vigilen, registren y analicen todas las defunciones y todos los casos graves. De cualquier forma, siempre va a haber un subregistro, dado que se tiene que hacer todo digamos, un movimiento para poder registrar la defunción en el sistema, pero si no cambian el estatus de las personas que lamentablemente pierdan la vida en el sistema, pero sí emiten un certificado de defunción, esos certificados de defunción tardan un tiempo en llegar hasta la Dirección General de Información en Salud para poderlos analizar. Doctor, cada noche cuando ustedes proporcionan las cifras registradas en las 24 horas anteriores, la respuesta de la gente es: entonces, ¿cómo que estamos aplanando la curva? Entonces, ¿cómo que estamos domando a la pandemia? ¿Cómo puede ser que me digan eso si de todas formas me dicen que es el día con más contagios? Claro, mira, siempre, Daniel, siempre va a haber el día con más contagios. Sin embargo, si ese día hoy fue no sé, 3,000, 4,000, si quieren por poner un número, de no haber aplanado la curva, esos habrían sido 25,000 en un solo día. Doctor, las personas que fallecieron ayer o que confirmaron ustedes que se contagiaron, que de los que tuvimos registro ayer, ¿cuándo se habrían contagiado? ¿Cuándo fue esa ventana de contagios? Porque las fechas coincidirían, por ejemplo, con haber roto la sana distancia por el Día de la Madre, por ejemplo. Es correcto, mira, eso no es una medida de exactitud. Hay que recordar que el periodo de incubación de esta enfermedad puede ir hasta 14 días. Los registros que tenemos hoy pudieron haber sido contagiados desde hace 14 días, en promedio son 7 días, es una semana pues de periodo de incubación, pero hay quien pudo haber presentado la enfermedad. Si hoy si hoy empecé con síntomas, a lo mejor 2 días atrás fue que tuve el contacto con alguien enfermo, o hasta 14 días antes, depende de mi cuerpo, depende de mi persona, de mi sistema inmunológico, qué tanto se tarda en verse reflejado en signos y síntomas
un contagio. Ahora, doctor, es evidente que sobre todo las zonas, los estados, los municipios, las ciudades menos afectadas pueden o deben de empezar a pensar en una reapertura con todas las medidas necesarias. Pero en Ciudad de México, ¿es el momento de tener ya incluso un semáforo, de seguir proyectando fechas cuando la evolución del virus todavía es un poco incierta? Esa es la pregunta en el primer sentido. Y en el segundo, ¿este semáforo que ustedes como autoridad federal han presentado va a ir siempre de la mano con el semáforo que ayer presentó la doctora Sheinbaum y el Estado de México? Definitivo, el semáforo que presenta la Ciudad de México y su zona, bueno, y el Estado de México va de la mano con lo que nosotros tenemos planteado como el semáforo de alerta sanitaria. Sin embargo, esto no solo es a través de la ocupación hospitalaria. O sea, nosotros contemplamos ocupación hospitalaria, la velocidad con la que se incrementa o se reduce la curva epidémica en los últimos 14 días. Son diferentes, son diversos los criterios que estamos tomando nosotros para definir en qué nivel de alerta sanitaria se encuentra cada estado. ¿Es el momento? Sí, es el momento ideal porque así podemos abrir, digamos, una caja que es la Jornada Nacional de Sana Distancia para encontrar 32 pequeñas cajas que tienen diferentes colores. Esos colores hay que entender también que son dinámicos. Y si Aguascalientes amaneciera el 1 de junio en amarillo o en verde, definitivamente el incremento en la actividad social y económica va a hacer que ese verde en algunos días se transforme en amarillo y probablemente después en naranja, dependiendo de cómo la propia población, en este caso del ejemplo de Aguascalientes, responda a las disminuciones paulatinas de las actividades conforme vayan transitando de un semáforo verde a un amarillo o a un naranja. Y entonces vamos a poner un ejemplo práctico, doctor Cortés, revisando el mapa todos los días. Yo tengo un salón de belleza en el municipio de Ecatepec que puedo abrir cuando el semáforo esté en amarillo, según lo que se anunció ayer. Si mañana el semáforo amanece en naranja, ¿tengo que cerrar el salón de belleza? Es correcto. Es correcto. Si al otro día amaneciera en naranja, por eso nosotros lo estamos planteando de forma semanal y no solo con base en la ocupación hospitalaria. De forma semanal es que una semana puede estar en amarillo y si a la siguiente semana está en naranja, pues estará atenta esta persona que es dueña de un salón de belleza para a la siguiente semana no abrir su negocio. Doctor, ¿qué tanto se ha extendido el uso de medios terapéuticos como el plasma o el remdesivir o la hidroxicloroquina para atender a pacientes graves hospitalizados? Porque esto se había generado la expectativa que podría dar algunos resultados positivos. ¿Qué han podido recopilar de información? Claro, mira, hay mucha expectativa sobre esto, es natural, la gente lo que quiere y nosotros queremos una cura, un medicamento. Y bueno, sobre remdesivir lo comentó sobre todo el líder mundial del estudio que se hizo, del análisis clínico que se hizo, sobre una potencial reducción, sobre todo, de la mortalidad de las personas hospitalizadas, y de la reducción de los días de hospitalización en promedio, que han sido hasta de 2 semanas de hospitalización y que se ha reducido a 10 días. Pero en México no tenemos datos en la praxis, en la práctica, doctor. En México tenemos algunos datos, dado que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición participó en este mismo estudio que el doctor Fauci de Estados Unidos coordinó
en Estados Unidos y con múltiples sitios en Europa, en Asia y en México particularmente, con algunos pacientes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en donde sí, y al igual que en el resto del mundo, se muestra un avance, una mejoría en las personas a las que se les aplicó el Remdesivir, pero que esto no significa que ya se pueda utilizar como el tratamiento específico contra el coronavirus, sino que se tiene que esperar todavía un poco más de tiempo para analizar el resto de los datos y poder definir si sí se usa o no se usa como un tratamiento específico, sobre todo para personas hospitalizadas, y de qué características para poderse aplicar. Doctor Cortés, solo para terminar, el semáforo federal y de cada uno de los estados se va a actualizar cada semana, no todos los días. Cada semana, efectivamente, nosotros estamos planteando cada semana. Cada día lo que se puede ver, y es muy, muy fácil eso, es la ocupación hospitalaria, y por eso la doctora Sheinbaum toma una extraordinaria decisión de estar revisando todos los días la ocupación hospitalaria. Si se fijan, nosotros también todos los días presentamos una ocupación hospitalaria, y ese es el dato más fidedigno fidedigno y actualizable cada 24 horas. Y entonces, el resto de indicadores es semanal. Nos tendremos que acostumbrar a irlo revisando, ¿no? Generar este hábito para saber qué sí y qué no. Y solo para que quede muy claro en todo el país, cuando el semáforo esté en rojo, no importa en qué ciudad, no importa en qué municipio, no importa en qué estado, cuando el semáforo esté en rojo, significa aislamiento, confinamiento, jornada nacional o jornada estatal o jornada local de sana distancia. Es decir, quédate en casa, no salgas para nada, no hay ninguna actividad y nada puede estar abierto. Es correcto, Daniel, y es como estamos ahorita en todo el país, y ahorita en todo el país deberían estar todos en casa. Y así cuando esté el semáforo rojo, no importa que sea el 2 de junio o el 10 de agosto. O no importa que sea el 15 de octubre. Muy bien. Le agradecemos mucho. Ha sido muy ilustrativa esta entrevista, doctor Cortés. Muchísimas gracias. Al contrario, Daniel, muchísimas gracias a ustedes, y estamos en contacto, de sus órdenes para ustedes y todo su público. Muchas gracias. Doctor Cortés. Buen día.